background de cloud. Listo, bueno, a todos. El día de hoy, continuando con las actividades de la semana de videoconferencias Quédate en casa y aprende temas de ingeniería, tenemos la ponencia denominada Six Sigma. Nuestra conferencista de hoy es ingeniera industrial egresada del Instituto Tecnológico de Saltillo. Cuenta con una maestría en salud pública por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y una maestría en calidad productividad por la Universidad Virtual de Michoacán. Y actualmente estudia un doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Se ha desempeñado profesionalmente en el sector salud, en la Secretaría de Salud y desde 2011 como docente de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Superior del Mante. Bueno, los dejo a continuación con la maestra Lisette Quevedo Nava y el tema Six Sigma. Voy a habilitar tu... Listo, ya. ¿Me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Ok. Como el ingeniero me hizo el favor de presentar, mi nombre es Lisette Quevedo, soy ingeniero industrial especialista en manufactura. ¿Y qué les parece pasar el rato mientras estamos confinados en nuestra casa, cuidaditos, resguardaditos, sanos y salvos? Empezamos a platicar acerca de algunos temas importantes para el ingeniero, sobre todo para el ingeniero industrial, que creo la mayoría, si no es que docentes, participan en esta conferencia. Inclusive no vamos a llamarlo conferencia, vamos a llamarlo plática. Vamos a explicar en esta ponencia algunos de los conceptos clave de la metodología Six Sigma, y hago mucho hincapié en la palabra metodología. En su momento dado vamos a ver la diferencia entre una filosofía y una metodología. Esta metodología está muy bien delimitada, muy bien definida bajo ciertos plazos y ciertas fases consideradas. Inclusive vamos a plantear desde cuál es su importancia, cuál es el concepto que se tiene de Six Sigma, inclusive hasta por qué es el miedo que se le tiene, al menos los alumnos de ingeniería industrial, que creo que tengo algunos ahorita aquí, los saludo. Le tienen miedo cuando hablamos. Vamos definiéndolo así. Six Sigma es considerada una metodología estratégica, y por estratégica puedo plantear inteligente, que lo que hace es gestionar la calidad en los procesos que llevan a cabo la industria o cualquier sector, sin importar si este sector sea privado o sea público, de tal manera que vamos a reducir al máximo los fallos, los defectos o los errores, y esto para satisfacer los requerimientos de los clientes y obviamente obtener el máximo beneficio de la empresa. Yo no sé ustedes, pero cuando a mí se me viene a la cabeza o escucho el concepto Six Sigma, lo primero que se me viene a la mente es disciplina, es constancia, es perseverancia. Hay un libro, espero que algunos de ustedes o muchos de ustedes estén leyendo en esta época o en estas que tenemos oportunidad de cultivarnos o de realizar alguna otra actividad independientemente de la académica. Hay un libro que a mí me gusta mucho y en su momento dado definió mucho de lo que yo quiero o de lo que hago. Mientras muchos han escuchado acerca de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, yo en su momento tuve la oportunidad de leer un libro denominado Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Es la misma esencia que escribió Stephen Covey, pero escrito por su hijo, con caricaturas y todo, para el que tenga oportunidad de buscarlo y de leerlo. El ser humano está en la búsqueda de la perfección. El ser humano, a manera de desarrollarse, trata de ser no de los mejores, trata
o al menos creo yo, que como buenos humanos le tiramos a la perfectabilidad, al mejoramiento continuo. Para mí, dentro de la analogía de los 7 hábitos, Six Sigma viene siendo para las empresas el hábito de afilar la sierra, prepararte, corregir, hacer las cosas como se deben, de manera constante, disciplinada, de manera cuidadosa. Si tú en algún momento dado pretendes entregarle un producto, un servicio considerado de calidad o que con las características que tus clientes te están pidiendo, definitivamente una de las metodologías que tú tienes que contemplar es Six Sigma. También metodología, porque la metodología te invita a la acción más que a una filosofía, a diferencia de Kaizen o de TQM, que puede ser más subjetivo. La metodología Six Sigma se ayuda o te proporciona estadísticas, cifras, datos, herramientas muy cuantificables, muy visibles de manera gráfica. Entonces, antes de empezar con la metodología, me gustaría hacer hincapié en 4 conceptos clave, bien sencillos. 1, el objetivo o la meta inicial de Six Sigma es la perfección, es la excelencia. Six Sigma en realidad es una metodología planteada para no permitir que una empresa cometa más de 3.4 errores por cada millón de piezas producidas. Esto no es el 99% de tu eficacia, es el 99.9997 de piezas de calidad. Prácticamente te vas a identificar a que tienes que encontrar y eliminar todas aquellas causas de errores o defectos en tus procesos, de tal manera que elimines lo que en su momento dado vamos a conocer como la variabilidad o la dispersión. Vamos más adelante a hablar acerca de la diferencia entre la variabilidad natural de un proceso y lo que se considera como causas especiales o variabilidad fuera de este proceso de control. Ahora también es importante recalcar 2 conceptos. Uno en específico corresponde a la capacidad o el que tiene una empresa para cumplir con las especificaciones del cliente. He encontrado o he sabido de ingenieros, experiencia en la industria, que en su momento dado no saben identificar la diferencia entre la capacidad de un proceso y el rendimiento o en este caso, el desempeño de su proceso. Vamos a plantear la diferencia y vamos a identificar cuándo y por qué vamos a medir cada uno de estos 2 indicadores en nuestro proceso y cómo es que nos va a ayudar en la implementación de nuestra. Hago mucho hincapié, vuelvo a repetirlo, la metodología DMAIC, que forma parte del Six Sigma o que me ayuda durante la implementación del Six Sigma, está basada en la estadística. Para los ingenieros industriales, la ingeniería es el porqué de las matemáticas. La estadística descriptiva, la estadística inferencial es en realidad la razón por la que a ti te incorporan el razonamiento lógico matemático desde el inicio en cualquier carrera. Cuando llegas a comprender cómo se desarrollan estos instrumentos o estas metodologías estadísticas para lograr en su momento dado la excelencia estadística, entonces es cuando empiezas a cobrar razón. Pues era importante por eso, que el profe cuando me decía que era la desviación estándar, cuando me decía cuál era el promedio, cuál era la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Es la aplicación de las matemáticas visto a través de la estadística para lograr la excelencia en una organización, o por qué no, a nivel institucional, a nivel público o inclusive hasta a nivel personal. Quiero hacer hincapié
no me voy a profundizar mucho en algunos temas. Sin embargo, sí quiero hacer el contraste. A diferencia de otras metodologías, filosofías de mejora continua organizacionales, la estructura Six Sigma está muy, muy bien identificado que tiene que tener una capacitación estadística muy, muy marcada. Obviamente, cuando se inicia un proyecto Six Sigma, es importante que todos conozcan en qué consiste este proyecto Six Sigma, que lo puedan visualizar, lo puedan identificar de manera cuantitativa, sepan en su momento dado qué acciones se están llevando a cabo, qué se está documentando, por qué se está documentando, y en su momento identificar eventos acerca de este proyecto o esta estructura. Cuando las personas tienen una conocimiento, información básica, como lo va a hacer todos y cada uno de los participantes de esta conferencia, pues prácticamente tendríamos los conocimientos básicos. Ya Yellow Belt o una certificación o estar estratificados como Yellow Belt significa que podemos en su momento dado participar de manera secundaria en estos procesos. Sin embargo, es importante, muy, muy, muy importante identificar que cuando tú vas a participar en un proyecto, a partir de Green Belt hasta Black Belt y no se diga Master Belt, prácticamente tienes que tener conocimientos muy específicos, tienes que tener conocimientos muy profundos acerca de la estadística, desde ANOVA, Chi cuadrada, TestStudent, regresión lineal, diseño de experimentos, etcétera. Algunas de las herramientas las vamos a ver en el transcurso de esta hora de manera muy sencilla, de manera muy, muy general, pero sí sería importante que si a ti te interesa la estadística, empieces a documentarte, empieces a practicar y empieces a ser constante en lo que es la aplicación de la estadística, sobre todo a los procesos industriales. Como ya lo habíamos comentado, Six Sigma es una metodología. Y si hablamos de la metodología, pues obviamente está por una serie de pasos. Estos pasos los conocemos, o al menos mis alumnos, a los cuales les envío un saludo, lo tienen bien identificado a través de una metodología por sus siglas DMAIC: definir, medir, analizar, o mejorar, por sus siglas en inglés, y controlar. Quiero hacer recapitulación. En este caso, imagínense que están enfermos. Vamos a plantearlo desde esta analogía. Somos una persona que estamos enfermos, tenemos cierta sintomatología. En lugar de persona, hablamos de una empresa. Esta empresa tiene tos, tiene dolor de estómago, tiene una serie de causas, variaciones que por ahí se están viendo. Y acude, en este caso una persona, acude al doctor. El doctor en su momento dado tendrá que identificar cuál es la sintomatología o, en este caso, priorizar cuál es la que predomina, cuál es la que hay que priorizar. En este caso, cuáles son esas situaciones que son más importantes. Imagínense que yo traigo una herida en un dedo y a la par traigo diarrea. Pues obviamente la herida en el dedo se filtra y en su momento dado me pone atención en este caso, la diarrea. ¿Por qué? Porque puede causar deshidratación, porque puede causar algún otro efecto en el cuerpo. Se empieza a definir, ahora se empieza a medir, en este caso, cuántas veces acude al sanitario, cómo es, en este caso, cuáles más comidas, cuáles fueron los últimos cambios serían en la empresa, qué es en su momento dado, lo que en su momento dado me está haciendo cambios en la estabilidad de mi proceso. Mi cuerpo, mi empresa venía trabajando de una manera muy específica, a lo mejor era estable,
pero empiezo a identificar que tiene cierta inestabilidad o cierto sesgo. Más adelante vamos a ver la variación o el sesgo. Empiezo a analizar las causas, empiezo a identificar y a ejercer un poquito lo que sería la medicina. Ingeniería industrial serían los consultores. Empiezan a analizar cuáles son las causas de esa inestabilidad o de esa variación. Inclusive hasta mando a hacer un análisis de laboratorio para en su momento dado identificar cuáles son las causas de esa enfermedad o de esa inestabilidad en el organismo o en este caso en la empresa. Una vez que tengo ya las pruebas de cuáles son las razones de esta inestabilidad, que ya identifique, a ver, de toda la sintomatología, esta pertenece a esto, no pasa nada, lo vamos a componer después. De esta que es prioritaria porque puede tener o tiene estos efectos, estas son sus causas, y una vez que identifico estas causas, entonces generar una propuesta de solución. Es decir, no voy a irme sobre los efectos, sino lo que voy a hacer es determinar soluciones que contrarresten las causas que en su momento dado originaron esos efectos. Es la parte del mejorar. Es cuando te dan la receta y tú te tomas en su momento dado tu medicina durante una semana o 3 o 4 días, lo que corresponde. A partir de ahí, lo que se va a hacer es controlar. Yo no sé ustedes, pero cuando en su momento en la carrera y durante las clases se habla de la fase de controlar, obviamente se me viene a la mente la parte del sostener en las 5 S. Probablemente sea una de las fases más difíciles, porque si viciamos, o es importante recalcar que la parte de definir es crucial. Si en algún momento dado tú definiste tus problemas, las causas de tus errores, los mediste, los analizaste, inclusive los mejoraste, pero no eres capaz de controlarlo, de ser constante, disciplinado, pues entonces de nada va a servir. Vas a volver a cometer el mismo u otros errores, y en su momento no tuviste la oportunidad o no retroalimentaste o no mejoraste tu proceso. Obviamente hablamos desde un punto o desde un enfoque. Entonces, todos y cada una de las fases de Six Sigma son importantes. Hago mucho hincapié en la parte de definir, es crucial. Y obviamente cada una de las fases tiene su importancia, pero si en algún momento, por alguna razón, tú no llegas, una vez que ya mejoraste o ya implementaste tu proceso y viste la diferencia, tú no controlas, prácticamente estás tirando a la basura todo el esfuerzo, todo el tiempo, todas las ganas, todos los recursos administrativos que se requirieron para llevar a cabo este proyecto Six Sigma. Vamos a ver de manera muy sencilla solo algunas de las herramientas para implementar Six Sigma. Obviamente esta plática o esta ponencia daría para mucho más, y con un pizarrón y a través de ejercicios, pero bueno, me imagino que todos tienen en algún momento dado alguna noción. Si hablamos de la fase definir, obviamente, y como se los comentaba, aquí hay que identificar en dónde está parada la empresa, cuál es su situación actual, cuáles son los problemas que tengo, determinar cuáles son esas problemáticas, en su momento dado, cuantificarlos, definirlos, definir el objetivo al que pretendemos llegar como organización. Había una frase que por ahí concluíamos alguna vez en algún equipo. Yo necesito que como ingeniero ser capaz de observar para definir para medir para controlar y controlar para mejorar. Si tú como ingeniero pretendes hacer la diferencia en una organización, debes de ser capaz de definir cuáles son los problemas. Y a diferencia de cualquier otra metodología, filosofía o características cualitativas,
En la metodología Six Sigma se hace mucho hincapié a que la definición debe de ser a través de los números, a través de gráficas, a través de datos, piezas erróneas, scrap, no conformidades. Tengo una comunidad con tal o cual cliente. Tenemos aquí, por ejemplo, herramientas como el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, una serie de herramientas que nos pueden ayudar o servir para definir cuál es nuestra problemática y en su momento dado qué tan crucial es esa problemática. Obviamente a mí soy fan número 1 del diagrama de Pareto. Me encanta cuando en su momento en alguna clase a través de una lluvia de ideas identificamos cuáles son las posibles causas y cuando en su momento logro pasar con los alumnos de una simple lista de causas, logramos cuantificar y lo ven de manera gráfica. ¿Cuál es la importancia en este caso, por ejemplo? ¿Cuáles son aquellas situaciones críticas o en su momento dado el 80% de nuestros problemas, identificar las causas? A veces, para enfrentar un problema, ya sea de manera personal o en la organización, tenemos que hacer nuestra listita y necesitamos priorizar. El diagrama de Pareto es eso, es una herramienta que nos permite sobre todo eso, priorizar o identificar cuáles son nuestras características críticas, cuáles son nuestros principales problemas, por dónde le vamos a atorar o por dónde le vamos a entrar o por dónde en su momento dado necesitaríamos redoblar los esfuerzos o si hablamos de definir, una vez que definimos y le ponemos nombre a nuestros problemas, identificamos desde cuál es el problema, cuál es el efecto, ya sea scrap, ya sea no conformidad, piezas no conformes. Entonces ahora es el momento de recolectar datos. Aquí es identificar que la recopilación de datos debe de ser un proceso minucioso. Hablamos desde medir a través del control estadístico, las últimas gráficas, hablamos desde los últimos reportes, hablamos de identificar en su momento cuál es la magnitud o en este caso el impacto de nuestro problema. Si hablamos, igual lo comentamos, si yo fuera a una consulta médica, pues resulta que yo tengo distintos problemas, pero hay uno que tiene una magnitud muy, muy importante, hay uno que me impacta, que puede en su momento dado ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, tenemos que identificar en su momento cuál es la magnitud de nuestra problemática a través de cifras, recopilación sistemática de recopilación y recolección de datos. Y entonces estaríamos llevando a cabo esta fase. Aquí es importante comentar que dentro de la siguiente fase, creo que aquí me pasó, dentro de esta fase más bien, está el análisis del sistema de medición. Imagínense que yo tengo 1 millón de piezas y dentro de esas 1 millón de piezas puedo en su momento dado tener decisiones que en su momento dado estén catalogadas como errores. El error tipo 1 sería cuando la organización, la empresa, la línea de producción rechaza un producto pensando que en este caso tiene el defecto o en este caso no es aceptable, y cuando sí lo es, cuando sí tiene las características. Este producto es lo que en su momento dado consideramos con el nombre de scrap. Obviamente, este es un riesgo del productor o de la línea de producción.
También existe dentro de esta medición, de esta metodología para evitar este tipo de errores de decisión, cuando en su momento dado se pretende o se cree que un producto sí cumple con los requerimientos solicitados por el cliente, dado que no los cumple. Y lo peor de todo es que lo enviamos a nuestros clientes, lo enviamos en este caso, a las empresas a las que les proveemos de material o de este producto, y en su momento dado se convierten en las no conformidades o las quejas de los clientes. Obviamente, dentro de la fase de medir está el análisis del sistema de medición. Y tengo que identificar este tipo de errores o este tipo de decisiones. Y tengo que en su momento dado tratar de evitarlas. Por esto es importante que en la parte de medir se contemple un análisis de mi sistema de medición. El análisis del sistema de medición, hablamos acerca del sistema de medición en sí, no sobre el proceso. Para medir el proceso ya tenemos los gráficos de control y ya tenemos otro tipo de herramientas. El análisis del sistema de medición abarca sobre todo eso en nuestro sistema de medición. Para esto es importante hablar acerca de algunos términos como la realidad, la reproducibilidad y las gráficas R&R. Imagino que ya muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de las gráficas R&R. Ahorita mismo quiero pensar, que tengo alrededor de 20 alumnos trabajando sobre gráficas R&R en estos momentos, porque están haciendo o deberían de estar haciendo un proyecto, un diseño de un proceso que para en su momento dado darle validez a ese proceso tiene que validar su sistema de medición. Entonces, vamos a plantearlo así. La repetitividad es en su momento dado la medición a la variación, cuando en su momento dado un operador mide una misma característica con un mismo instrumento. Esa es la repetitividad. Ahora bien, la diferencia entre repetitividad y reproducibilidad es que en su momento la reproducibilidad es las medidas hechas por diferentes operarios. Tienen una misma característica con un mismo instrumento a una misma parte del proceso. Obviamente las gráficas R&R consideran estos dos puntos, la repetibilidad como la reproducibilidad, y lo que hace es en su momento darme un contexto o darme la validación de mi sistema. En su momento dado, las gráficas R&R lo que me van a identificar o me van a incluir es la repetitividad y la reproducibilidad de mi sistema de medición. Si yo voy a medir mi proceso, voy a identificar en su momento qué capacidad tengo para la repetitividad y la reproducibilidad de esa misma característica crítica o de la medición que estoy realizando. Como en todas partes, hay reglas. Y la regla me dice, o los criterios de las gráficas R&R, es que me dan chance, ahora sí que me dan chance, a que en su momento sea aceptable tener un 10% de la desviación de mi sistema de medición. Esto significa que arriba de un 10% ya en su momento dado es aceptable. Por lo tanto, tengo que identificar desde la calibración de mi sistema de medición, tengo los costos de retrabajo, las reparaciones, todo este tipo de situaciones que me involucran los costos de la nuca. Obviamente, si arriba del 10% no es aceptable, prácticamente arriba del 30% es totalmente inaceptable. Y en suma hay que hacer una reflexión, un análisis de todo el sistema de medición. Dentro de la parte de medir, obviamente tenemos que hablar de manera muy, muy sencilla acerca de el control estadístico de proceso o los gráficos de control. Se los puse de manera muy, muy sencilla, cuáles son las partes que involucra un gráfico de control.
cuál es, en su momento, por ejemplo, lo he visto con mis alumnos, cómo construimos, en este caso, los límites inferior y superior, cuando en su momento dado se construyen los límites o en su momento dado cuánto vienen ya como referencias muy específicas o características muy específicas del cliente. Obviamente también identificamos los límites de control central y la diferenciación, en este caso, de los puntos fuera de control o los puntos o las mediciones estando dentro del control estadístico de nuestro proceso, que está dentro de nuestro rango aceptable o de nuestro comportamiento considerado como aceptable. Para esto es importante comentar que las cosas importantes del control estadístico es que haya un plan de muestreo que sea aleatorizado, que sea validado estadísticamente, y todo esto a través de identificar desde el volumen de producción, cuáles son las muestras o el tamaño de muestra necesario dependiendo a nuestros volúmenes. Y muy importante, que este control estadístico sea llevado en tiempo real. Identificar las causas especiales o, en este caso, si hay cambios o si ha habido cambios realizados. Les quiero mostrar esto de manera muy sencilla. Tenemos dos gráficos de control, y uno en su momento dado me identifica que, a pesar de que hay variación, y aquí quiero recalcar que tiene una variabilidad natural. Es decir, la variabilidad está dentro de mi control. Sin embargo, contempla un estadístico, una gráfica de control fuera de especificaciones. Está fuera de mi especificación de límite superior, como lo pueden observar. Es aquí donde radica o en su momento dado comentamos acerca de solo somos capaces de controlar aquello que somos capaces de cuantificar. Dentro de los gráficos de control nos encontramos con causas de variabilidad o causas de dispersión. Una, las causas comunes y las causas especiales. Dos, hablamos acerca de, en este caso, cuándo se consideran las causas comunes. Causas comunes cuando, a pesar de la variabilidad, están controladas esas causas, son conocidas, predecibles, y aún así, a pesar de la variabilidad natural, mi proceso está dentro del control. Diferente a cuando alguna variabilidad fuera de lo establecido o de la predicción, y en su momento dado se consideran causas. Aquí también es importante establecer los cambios en los procesos. A través de la experiencia y revisando proyectos en algunas organizaciones de manera, pues no diría irresponsable, sino realizan cambios en los procesos y no los documentan. Realizan modificaciones, a veces conscientes o inconscientemente, pero no se documentan esos cambios. Y entonces, cuando vienen los nuevos resultados de esos procesos o esas nuevas piezas, en su momento dado, llama mucho la atención la variabilidad de los procesos. Cuando no contemplaron o no documentaron que precisamente al modificar algún factor o alguna variable de ese proceso, obviamente el resultado iba a ser distinto. O en este caso, las mediciones de este nuevo proceso iban a ser distintos. Cuando las causas son comunes, cuando nuestro proceso está dentro del control, cuando somos capaces, así vamos a dejar. Se está comportando normalmente, está dentro de lo normal, no pasa nada, no hacemos nada. Sin embargo, cuando nos encontramos desde una causa especial o nos encontramos con alguna tendencia, ya sea incremental o decremental, entonces es el momento de tomar acción, ¿no? Inclusive ni siquiera hay que esperar a que se presente como causa especial. Lo podemos ver de las tendencias. Obviamente, una vez que hacemos la fase de la medición, es importante analizar desde la causa raíz,
analizar nuestra capacidad de procesos, realizar las pruebas de hipótesis, hacer o en su momento dado identificar las causas de nuestros defectos y, ¿por qué no?, hasta las oportunidades de nuestras mejoras, ver en su momento dado cuánto podríamos mejorar o cuánto sería nuestra oportunidad a mejorar. Vamos a hablar de manera muy sencilla acerca de CPK y PPK, que son algunas de las indicadores que en su momento dado hacemos mucho hincapié, en este caso en una empresa manufacturera. Por ejemplo, es importante, y para esto quiero recalcar bastante. El CPK específicamente lo vamos a utilizar de manera referencial cuando nuestro proceso está en control. Si nuestro proceso no está en control o no es estable, prácticamente indicador. Esto es importante mencionarlo porque imagínense, soy una persona que tiene, no sé, la capacidad de, vamos a suponer, todos tenemos la capacidad de tocar la guitarra. Ok, entonces todas las empresas tienen hasta cierto punto una capacidad de proceso. En su momento dado es identificar cuál es tu capacidad potencial, cuál es el potencial que tienes para realizar una actividad. En el caso de las empresas, cuál es la capacidad que tienes para producir piezas consideradas o que cumplan los requerimientos de calidad. Ahora, una cuestión es la capacidad y otra situación es el PPK, que es el rendimiento normal. Lo he comentado con unos de cuarto semestre. Todos tenemos dos manitas, todos tenemos una cabeza, dos piernas, el mismo cuerpo. Venimos de una educación estandarizada, hemos logrado pasar nivel medio o llegar a un nivel, a un cuarto semestre, por ejemplo, de la carrera de ingeniería. En teoría, todos tenemos esa misma capacidad para realizar las actividades o para comprender las actividades. Sin embargo, una cuestión es la capacidad y otra cosa es el rendimiento. Esta es la principal diferencia entre los CP y los PPKs. Los PPKs se refiere muy específicamente al rendimiento. ¿Eso qué significa? Es decir, corresponde al desempeño o, en este caso, la medida estadística en la que un proceso está desempeñándose. Quiero hacer, y vuelvo a recapitular, es muy diferente el CPK y el PPK. El CPK es la capacidad que se tiene, en este caso en la organización o en la empresa, y el PPK es el rendimiento o el desempeño. Una vez que pasamos la fase de analizar, obviamente empezamos a proponer, vamos a diseñar soluciones, a generar en su momento dado propuestas bien planteadas desde la parte técnica, porque por eso se están preparando o por eso tenemos preparación de ingeniería, porque tenemos conocimientos técnicos. Identificamos y diseñamos soluciones técnicas con infraestructura, porque no inclusive incorporamos desde hasta costos, etcétera, acerca de soluciones. Y para esto nos hacemos diseños de experimentos factoriales o análisis de regresión. En este caso, voy a nada más a mencionarlo de manera muy, muy sencilla. El análisis de regresión en la metodología Six Sigma me permite en su momento dado modelar ecuación matemática. Esta ecuación matemática me va a permitir identificar cuál es la relación que existe entre dos hombres, pensando que mi proceso tiene una distribución normal. Esto significa identificar si hay correlación, es decir, si una variable tiene correlación o tiene influencia sobre otra, y a partir de ahí identificar una propuesta. El diseño es un poco más complicado. Ya hablamos acerca de
una respuesta o una técnica matemática estadística que sirve a partir de identificar las relaciones, causas-efectos, identificar cuáles podrían ser las entradas y las posibles salidas. Obviamente, yo empiezo a identificar dentro de las salidas medibles cuáles son las salidas que yo pretendo o que yo quiero lograr. Voy a hacer un comentario, tengo por aquí un ejemplo de unos alumnos, hicieron un diseño de experimentos en un proceso de tortillas, diseño de elaboración de tortillas. Ellos identificaron desde los factores, los niveles de cada uno de estos factores, cuál era y realizaron ciertas corridas para identificar su diseño de experimentos. En este caso, el peso de las tortillas correspondía a una de las variables o factores a determinar. Era prácticamente el resultado que ellos estaban planteando. Ellos identificaron los factores que más influían, desde el regulador de la masa, la cantidad de masa, el aditivo, la harina de maíz y de nopal, el regulador o en este caso los aditivos que existían. A partir de ahí, ellos diseñaron o generaron una propuesta que en su momento dado les establecía por cada uno de los factores cuál sería la medida ideal. En este caso, cuál sería la fórmula perfecta para poder lograr el resultado o el producto que ellos deseaban. Una vez que nosotros somos capaces de mejorar nuestro proceso, generamos una propuesta técnica, la llevamos a cabo y como en el ejemplo anterior, diseñamos nuestra fórmula perfecta, la implementamos y resulta que tenemos, los resultados que queríamos, pues ahora sí viene la parte del controlar. Vamos a controlar que en su momento dado esa solución, a pesar de que haya sido implementada para un proyecto en específico, sea monitoreada permanentemente. Esto le va a dar solidez a nuestro proyecto Seis Sigma y va a permitir que los errores o las causas que en su momento dado intervinieron en la variabilidad o las causas especiales de mi proceso no vuelvan a ocurrir. Si llegaran a ocurrir, pues entonces ya sé cómo eliminarlas, si no se puede, obviamente, disminuir al máximo y a partir de ahí controlarlas y monitorearlas. Acuérdense que para en su momento dado controlar es porque ya tuviste que haber mejorado. Y lo que comentaba, en su momento, la parte de las 5 S, la vemos reflejada en la metodología Seis Sigma. A lo mejor es la parte de la disciplina, el sostenimiento, el monitoreo, el estar constantes y de alguna manera pendientes de esta situación. Obviamente, las palabras se las lleva el viento, proyecto, todo resultado. Seis Sigma debe ser documentado, debe de guardarse este proyecto o esta documentación en un lugar que no esté para los ingenieros allá nada más en una carpetita, sino que esté en su momento para consulta, para ver este grupo, este equipo, cómo mejoraron, cómo lo controlaron, qué hicieron, y a partir de ahí, obviamente, generamos nuevos proyectos Seis Sigma, logramos la mejora continua y en su momento dado logramos las mejores prácticas. ¿Por qué es importante Seis Sigma? Pues tan simple como esto, es una metodología estratégica, es una metodología global dentro de una empresa, sin importar si esta empresa es institucional o privada, para asegurar que los productos y los servicios que se ofertan a los clientes sean considerados de calidad. Es decir, que cumplan con las características que nuestros clientes necesitan y requieren. Coach, más adelante viene el ingeniero Miguel, mi coach en Seis Sigma, me decía abiertamente, Seis Sigma, maestra, es una cajita de herramientas. Entonces,
usted tiene muchas herramientas ahí para lograr todo lo que usted quiera, si hablamos de control de procesos, si hablamos de mejora continua, etcétera. Entonces, esa cajita está súper, súper valorada y usted la tiene ahí a su mano y a su disposición. Usted sabrá qué necesita, lo que necesite, tómelo, lo que va a verlo, y en su momento va a ver cómo se logran construir grandes cosas con esa cajita de herramientas. Bueno, creo que me estoy pasando del tiempo. Entonces, dejo de compartir y me voy a la sala de... Tengo algunas preguntas. Sí, tortillas de nopal, los amigos, está presente, efectivamente. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? ¿Tecmante? ¿No? Parece que no. ¿Aló? No, tengo una pregunta de Raúl Osiris. ¿Solo se implementa en el sector industrial? No. Eso es lo bonito de las metodologías de ingeniería, que si originalmente tuvieron su evolución en la parte industrial, actualmente el sector privado y las instituciones son capaces de aplicarlo y de lograr grandes resultados. Te lo comento así abiertamente. Por ejemplo, yo estoy en la parte de la docencia, pero también estoy en el sector de salud y hay tantas herramientas que si quisiera y se pueden implementar en la parte de salud pública y en cualquier otra institución. Entonces, no, es una metodología muy genérica, muy bonita, y se puede implementar en cualquier parte. Sí se puede implementar en cualquier servicio. Obviamente en la parte de servicios hay ingenieros que se ocupan mucho de eso. Ahorita tengo alumnos precisamente que están trabajando sobre eso. Dice, ¿recomienda el uso de Seis Sigma para comenzar un proyecto? Espérenme, denme un segundo. Quiero hacer mucho hincapié a esta pregunta. Si se necesita forzosamente cuando se está iniciando. Cuando se inicia un proyecto, Edgar, yo te diría que te documentaras en Core Tools. Core Tools es la filosofía o la mezcla de herramientas, inclusive Seis Sigma, cuando apenas vas a diseñar tu proceso. Seis Sigma, si te das cuenta, utiliza información estadística de los procesos cuando están ocurriendo. Pero si como tú lo dices, ¿qué ocurre cuando mi proceso todavía no ocurre? Cuando apenas voy a diseñar una empresa. No sé, imagino que algunos de mis alumnos aquí están en alguna materia de últimos semestres que corresponde a formulación y evaluación de proyectos. Y es cuando apenas vas a generar una empresa o vas a idear o a diseñar un proceso. Yo te diría que en este caso te documentaras en Core Tools, y Core Tools hace referencia o se ayuda de Seis Sigma y de otras herramientas como AMEF, APQP, etcétera. Quiero suponer que te contesté, Edgar. ¿Cómo se puede aplicar el Seis Sigma cuando no se tiene historial sobre el proceso? Es eso, Ángel. Cuando vas a diseñar apenas un proceso, tienes la oportunidad de hacer las cosas literalmente bien y excelente desde la primera vez. Entonces, yo los recomendaría que se enfocaran a investigar un poquito de Core Tools. Core Tools hace referencia a Seis Sigma y a otras herramientas, sobre todo cuando no tenemos historial, pero cuando vamos a diseñar nuestro proceso inicialmente. ¿Algún libro de esta metodología? La mayoría de las informaciones están en Internet. Ahora, si hablamos de datos específicos, obviamente las empresas no lo tienen publicado. El libro que está más adecuado es Control Estadístico de Calidad de Seis Sigma, que creo que la mayoría de nuestros alumnos y estudiantes manejan.
Yo te soy sincera, me ha tocado 2, 3 años en certificaciones. Estoy certificada con Six Sigma, con Core Tools, con Lean Manufacturing, y ha sido más que nada un esfuerzo externo a través de certificaciones. Obviamente todo está en los manuales, en los manuales de la IATF, pero en su momento es cuestión de entenderlo, la aplicación de lo que tus profesores te explican o de lo que ves en la empresa. Más adelante, no pierdan, por favor, la oportunidad. Viene el ingeniero Miguel. El ingeniero Miguel es, la conferencia del Inge Miguel es un consultor muy, muy reconocido, y en su momento dado él es consultor, otorga los cursos, y realmente he aprendido mucho de él, mucho, mucho. ¿En dónde se puede tomar un curso completo? Pues obviamente Internet te da muchas facilidades. Yo te recomendaría que eso se lo preguntaras a los siguientes participantes, los otros 2 ponentes. Ellos son consultores, ellos se dedican a dar los cursos. Actualmente la información que yo comento es prácticamente durante mis clases presenciales. ¿Cómo lo aplico en el sector salud? Fíjate que el iPhone de Chris, le respondo. La estadística va muy ligado a lo que los doctores conocen como epidemiología. No sé, voy a pecar de presumida. Ahorita estamos en una investigación acerca de los datos o la variabilidad del nivel de ansiedad y de depresión que ha causado el confinamiento a las personas adultos mayores. Entonces, obviamente que voy a encontrar que ha habido, no me voy a adelantar, porque todavía estamos en proceso de revisar la información y de recolectarla, pero supongo que me voy a encontrar con niveles más altos de los esperados normalmente, que nuestro proceso no está dentro del control. Y por ahí estamos generando un grupo de médicos y algunos psicólogos una propuesta para poder disminuir esta variabilidad. Es decir, que no nada más menor número de personas presenten estas características o estos riesgos de depresión o ansiedad durante el confinamiento, sino que además sea menor número de personas y en menor cantidad. Es así como yo aplico un poquito la estadística en salud pública. A ver, voy a ver. Buenos días. ¿Tuviera algunos ejemplos de empresas que aplicaron Six Sigma, aparte de los ya conocidos, por ejemplo, aquí en Perú? Tengo entendido que del Perú lo implementó. Híjole, Michelle, no te voy a mentir. Obviamente, empresas sí, muchas. La mayoría de mis alumnos que están en residencias, que ya están trabajando, los apoyo continuamente para la implementación de proyectos Six Sigma, Manufactura Esbelta, Core Tools. Te soy sincera y no te voy a mentir. En Perú no sé. En Perú no conozco algunos ejemplos. Te voy a quedar mal en ese inter, perdón. Creo que ya respondí. La productividad en el sector salud, yo aplico lo que es la estadística. Ahorita les comento, estoy haciendo una investigación para reducir en este caso los niveles de ansiedad y depresión en persona, de manera la variabilidad que encontramos en nuestros procesos actuales, porque es lo que podemos hacer en estos tiempos de confinamiento. Usualmente, ¿cuánto tiempo demora en implementar Six Sigma en una empresa? Gabriel, me voy a atrever a hacer una analogía. Imagínate, no sé quién eres, no te veo, no sé qué tan gordito o qué tan flaquito estás, pero imagínate que estás gordito y que decides ponerte a dieta. Obviamente, no esperas lograr resultados de aquí a un año. Tú dices, de aquí a 2, 3 semanas, un mes, yo tengo que ver resultados para poder continuar. Por ahí lo he platicado, esa es una pregunta muy recurrente. ¿Cuánto tiempo va a demorar una vez que tú implementas los cambios que tú
pones a prueba tu propuesta, no debe de ser más de 1 a 2, 3 meses que tú veas el resultado. Si definitivamente tú esperas que la implementación se lleve 1 año, ay, Inge, no sé, los alumnos que asesoro, Inge, pero es que el proyecto de residencias nos dan 6 meses y yo creo que no voy a tener los resultados. Pues una vez que tú implementas, al mes, a los 2 meses debes de ver los resultados. Si no, algo hiciste o algo no hiciste, por lo cual no lo puedes ver. Entonces, 1 o 2 meses o a las semanas, prácticamente debes de ver los resultados de tu implementación. ¿Empresas como Coca-Cola suelen implementar estos procesos? Sí. Afortunadamente, Six Sigma dejó de ser una moda, dejó de ser pasar de moda a una metodología que tiene una capacidad no solo para mejorar la productividad, sino la rentabilidad. Entonces, esa es la forma en la que la mayoría de las empresas privadas, desde Coca-Cola o cualquier otra empresa, lo ha aplicado, precisamente a la manera de convencerse que esto trae dinero. Si le satisfaces al cliente, ya la armaste, ya sobreviviste, y si sobreviviste, pues entonces tienes oportunidad de generar o de ser rentable. ¿El Six Sigma se aplica desde la empresa pequeña y una transnacional? Sí. Vamos a plantearlo así. Cuando es una pequeña o mediana empresa, el objetivo es ser excelente. Se los comentaba al inicio, el Six Sigma es una metodología que pretende la excelencia. Entonces, en su momento dado, hablamos que si tú tienes el objetivo de ser excelente, por cada 100 piezas o 100 hamburguesas que tú generes o que tú entregues, no quieres que ninguna sea una no conformidad, quieres que todas sean perfectas, que sepan rico, que el cliente no nada más quede satisfecho, sino que inclusive sobresalgan las características de tu hamburguesa, que digan, nunca había probado esto está delicioso, y a partir de ahí se convierte en un cliente frecuente. ¿Se puede implementar en el sector aeroespacial? Sí. Obviamente es una metodología estadística muy genérica, y si en un momento dado no es una mera necesidad, prácticamente es requisito. Para ser un proveedor, tanto en la industria automotriz como en el sector aeroespacial, es un requisito que tengas controlados tus procesos. Se lo voy a plantear de esta manera. Hablábamos de capacidad del proceso y hablábamos de desempeño del proceso. Algunas empresas establecen que para ser proveedores de la industria aeroespacial o de la industria automotriz, no nada más tienes que visualizar y mostrar tu capacidad, sino que tienes que documentar tu desempeño. Si en algún momento dado tú demuestras un desempeño alto o excelente, entonces ya serías perfil para ser proveedor de esa industria. Pero es un requisito, no nada más se puede, se implementa y es un requisito. Recomendaciones al momento de controlar. ¿Qué herramientas? Definitivamente, bueno, para controlar obviamente estamos hablando desde el punto de vista estadístico, nuestros gráficos de control. Ahora, cuando hablamos de personal o en el sector servicios, ya hablamos inclusive de otras herramientas que podríamos generar. Hay loops, por ejemplo, en este caso serían instrucciones, serían procedimientos que en su momento dado son susceptibles a manera de lista de verificación, y lo que te ayudan precisamente es a verificar o a controlar esta parte. Six Sigma puede aplicarse en el área del recurso humano o bien en qué parte de la metodología se contempla para poder lograr el control. Six Sigma es una metodología estadística. Entonces, vamos a plantearlo así. Tengo una función, en este caso, por ejemplo, yo doy clases, a eso me dedico, soy docente de tiempo. Y en mi salón de clases tengo 40 alumnos. Yo quiero prácticamente ser una excelente maestra y yo quiero que no la mayoría de mis alumnos entiendan mis clases o comprendan lo que yo quiero explicarles. Yo quiero que el 100%, yo quiero ser excelente y formar alumnos excelentes. Entonces, ¿qué puedo hacer?
puedo monitorear en su momento dado los resultados de mis clases y obviamente estoy aplicando la estadística a un proceso sencillo como es el dar clases. Six Sigma es eso, es estadística, la estadística aplicada a controlar y a mejorar nuestros procesos. Pregunta YouTube, ¿qué proyectos Six Sigma se han llevado a cabo en la agroindustria? En la agroindustria muy específicamente se ha aplicado en el diseño o en la elaboración de productos biológicos, productos que van al campo. Para cuando ustedes identifican que ya hay un producto agroindustrial, es porque ya se llevó a cabo una serie de pruebas estadísticas y en su momento dado ya fue validado y ya se hicieron diseños de experimentos. La ingeniería, la estadística es aplicado a cualquier parte. Six Sigma se puede aplicar para evaluar la crisis actual que estamos viviendo por la pandemia actual. Sí, si ustedes, bueno, obviamente aquí hay alumnos o hay personas de Perú, hay quienes están a favor, en contra del doctor Gatell, en su defensa o en comentario, igual de manera muy aislada, lo que hicieron en México fue establecer el comportamiento de la pandemia de manera estadística, a diferencia de otros países en los que se hacían pruebas prácticamente a la totalidad o a la mayoría de la población. Aquí se implementó una medida de estadística y obviamente a partir de una persona infectada puede haber 8 o X número dependiendo del comportamiento. Entonces sí, Six Sigma, el comportamiento estadístico puede ser aplicado inclusive durante la pandemia de coronavirus. ¿Cuál sería el motivo tan común para no aplicar el Six Sigma? Miedo y recurso. Six Sigma, a diferencia de, por ejemplo, una metodología o una filosofía manufactura esbelta, requiere recursos. Sí requiere recursos, requiere compromiso. Recuérdate que requiere capacitación estadística. No cualquiera lo puede implementar. Hay que entender primero la estadística aplicada a los procesos, hay que tener la capacitación, el compromiso va desde dirección hasta la gente operativa. Entonces, sí se requiere recursos. Obviamente, una vez que tú inviertes en el recurso y en el tiempo, con personas capacitadas, ves que es muy redituable esa inversión. ¿Podría aplicar Six Sigma en procesos logísticos involucrando a proveedores? Sí, de hecho, Six Sigma es aplicable y es requerimiento, por ejemplo, en la industria automotriz, no nada más a los T1, en este caso al proveedor principal o el proveedor primario, sino también al proveedor secundario o al terciario. Entonces, no forzosamente no se puede involucrar, es requisito tener controlados y un buen desempeño en tu proceso. Six Sigma, ¿qué tan fundamental es para una empresa? Danielson Arenas, te pregunto. No, obviamente no sé quién eres, si eres niño o niña, perdón. ¿Qué tan fundamental para ti es ser mejor? ¿Qué tan fundamental sería para ti lograr ser excelente, ser considerado, pues si no el mejor, de los mejores? Eso es para una empresa, es no nada más el sobrevivir y entregar productos o procesos o servicios, sino ser de los mejores. Y ahorita, así como estamos precisamente, por ejemplo, en estas clases, en donde el sobrevivir no nada más involucra estar en el contexto nacional, sino internacional o global, ser competitivo, ser de los mejores o excelente. ¿De qué manera se puede aplicar Six Sigma en el área de higiene y seguridad industrial? Yo diría que higiene y seguridad industrial corresponde a los requisitos o características mínimas de una organización. Estamos hablando que la metodología Six Sigma aplica acerca del control de los procesos. Pero ¿qué ocurre
si estos procesos en su momento dado no son seguros, desde la parte higiénica o desde la parte de asegurar el bienestar físico, emocional de los trabajadores. Entonces, partimos de que